Hola, saludos. Hola, Me da, buenas tardes. me da muchísimo gusto estar aquí Hola, otra vez con ustedes, Luis y Carlos, y también aquí con la comunidad de esta página. Muchísimos saludos para ustedes. Y bueno, empezamos aquí esta presentación de nuestro día jueves. Y bueno, bienvenido Luis, bienvenido Carlos. gracias igualmente para ti. Muchas gracias, Laura. Igualmente. Vamos a hoy hablar sobre la pregunta que Carlos hizo en la última presentación el jueves pasado. Su pregunta, menciónalo, Carlos, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Sí, me llegó la curiosidad, querer saber, investigar referente a cuál es la diferencia fundamental entre el libro Génesis, la creación, en comparación con la Torá. Ya sabemos que los primeros 5 libros son conocidos por la Torá, el libro de la ley, o el Pentateuco. Entonces, sabemos pues que lo hago más bien con el fin de querer investigar, discutir, comentar, explorar este mundo de conocimiento tan profundo. Porque leyendo uno por aquí y por allá, lee tantas cosas, ¿cierto? Y pues en mis investigaciones ya sabemos que el primer capítulo, primer versículo de la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, comienza con la frase en hebreo, ¿no? Bereshit bara Elohim, Atashamayim beret haaretz, que significa en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de ahí, entonces comienza una historia muy eh, importante acerca del principio de la creación. Pero hay que tomar en cuenta que nosotros no podemos tomar todo en un contexto o en un nivel, digamos, literal, porque todos tenemos la tendencia a tomarlo todo de una manera literal, y no todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento o en el Viejo Testamento, Antiguo Testamento tiene un carácter, digamos, profético. Tiene de todo un poco la Biblia. En la Biblia hay de todo. Hay filosofía, hay historia, sí hay profecía también. Hay salmos, hay, ¿cómo se llama? Ideas para superación. O sea que es muy profundo el campo de conocimiento que nos ofrece. Y a mí se me ocurrió entonces en ese momento tocar ese tema para saber, podemos comentar, hacer un intercambio de impresiones referente a ese tema, de cuál es la diferencia entre, cuál es el mensaje fundamental del Génesis y el de la Torá, el libro de la ley. Así fue que como se originó cuando nos estábamos despidiendo en la última presentación. Entonces lo quiero dejar abierto para que entonces pues podamos hablar al respecto, comentar, y que cada quien aporte su, su punto de vista al respecto. Gracias, Eh, Carlos. Sí, sí, cómo no. ok, muchas gracias. Carlos, como tú dices, es un tema para mí bastante amplio, que realmente nos podemos pasar, no sé, semanas y semanas
Sí, sí. hablando de ese tema, de la Claro. creación, pero realmente yo considero que el Génesis, y empieza así, es el primer libro de la Torá, o Pentateuco, o Ujú. sea, que no hay, por lo menos referente al Génesis, no hay mucha diferencia entre la Biblia cristiana, vamos a decir, y la Torá. Eh, por lo siguiente, porque hay una parte donde dice que sería el primer libro del Tanaj judío. ¿A Ujú. qué se le llama el Tanaj judío? El Antiguo Testamento, como lo has indicado, ¿no? Y que sería también el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. En hebreo, los libros del Pentateuco se conocen por su primera palabra, así que para los hebreos, este libro es Bereshit. Yo lo pronuncio así, Bereshit, no sé si está bien. O Sí, sea sí, que, sí. ¿qué quiere decir en el principio? El Génesis es un relato, como lo acabas de decir, de la creación del mundo, de la historia temprana de la humanidad y de los antepasados de Israel y los orígenes del pueblo judío. El nombre de Génesis proviene del griego nacimiento, creación, origen. El libro está dividido en 50 capítulos. Ajá. Los primeros 11 combinan la historia primitiva con el relato de la creación del mundo y de los primeros seres humanos. También dice caída y expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín, y de ahí sigue el arca de Noé, la torre de Babel, y también se dice que de los últimos 39 capítulos contienen las historias de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí, bueno, pues tú lo acabas de decir, pues ahí vienen una serie de relatos y realmente pues es la Biblia como tal, y no refiere exclusivamente al Génesis, que también es un tema muy amplio. Hablar del puro Génesis, pues es hablar uno de los libros más sagrados que yo considero que existe, ¿no? Así es. Sí, de acuerdo, sí. No sé Sí, si tú quieras agregar alguna otra cosa más. Yo no, de mi parte, para mí sería todo en este tema. Repito, sí, no, es muy amplio. estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Vamos bien, vamos convergiendo ahí en un punto. Y pues sí, es algo que nosotros pues hemos estudiado, investigado un poco a través de nuestros años de investigación, de estudio, pero parece ser que la cosa no tiene fin porque es muy profundo, ¿cierto? Especialmente si tomamos en cuenta la parte mística, la parte esotérica, la parte metafísica, no solamente de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino de la misma manera sucede con otras corrientes filosóficas religiosas en el mundo, porque todas ellas tienen también una parte espiritual, otro enfoque, otro punto de vista diferente al del punto literal, al punto de vista literal, porque realmente si vamos a tomar el 100% de las enseñanzas bíblicas, tal como se nos ha inculcado a nosotros, cuando íbamos al catecismo, a la iglesia, aquellos que tienen tradición católica,
a veces no tienen sentido si todo lo va a entender o comprenderlo desde un punto de vista meramente literal, porque pasamos por alto la parte mística, que tiene otro enfoque, tiene otro punto de vista, que a ese hay que también prestarle atención y estudiarlo, profundizarlo, explorarlo y llegar a una conclusión. Y a la vez, pues, compartirlo con los demás, como en esta oportunidad lo estamos haciendo. De manera, pues, que no sé si aquí Aurelia quiere agregar algo al respecto. Eh, bueno, pues de acuerdo a algunas informaciones que llegué, a leer y eso, pues dice que el Génesis es el primer libro de la Torá o también llamado Pentateuco. Y por lo tanto, también es el primer libro del llamado Taná judío y del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. En hebreo, los libros del Pentateuco o del Torá se conocen por su primera palabra. Así que para los hebreos, este libro significa en el principio, que en hebreo se dice Bereshit. Y se dice que el Génesis es un relato de la creación del mundo, como ustedes lo han mencionado, de la historia temprana de la humanidad y de los antepasados de Israel y los orígenes del pueblo judío. El nombre del Génesis proviene del griego Génesis, que significa nacimiento, creación, origen. En Génesis, en hebreo, esta palabra Génesis se dice generación, aunque como título del libro se usa Bereshit. También se dice que son las primeras palabras del Torah y que significan el principio. Y también, en mi opinión, bueno, como Carlos lo mencionó, pues esto es recomendable. Bueno, primero que nada quiero decir que en estas presentaciones uno no impone nada, uno solo, Luis lo mencionó, uno expone lo que uno ha aprendido y la percepción de cada uno de nosotros. Y bueno, solamente estamos compartiendo, y si están de acuerdo con lo que nosotros opinamos, está bien, y si no, está muy bien también, respetamos. Pero como Carlos mencionó, es bueno, es recomendable estudiarlo no literalmente, porque hay mucho conocimiento atrás de toda la enseñanza si uno lo lee de una forma no literal. Y bueno, de acuerdo a lo que yo he analizado, porque me gusta también sobre la historia de la Atlántida. Bueno, a lo que yo he visto, es algo similar y tiene relación. Es como algunas, me gusta ver las películas de los héroes, como algunas películas de los superhéroes, ¿verdad? De los diferentes superhéroes que tienen una historia. Y si ustedes se dan cuenta, si es que ven esas películas o eso, tienen similaridad con estas historias que estamos viendo, de cómo fue creada la humanidad. Porque, por ejemplo, siempre en una historia de héroe aparece el superhéroe que es el
el bueno y el que da el poder, y está el otro lado, pero que es su pariente. Y que también en su propia percepción piensa que está haciendo bien, que eso es lo que pasó con la historia del Génesis y del Torá y de todas estas historias, que verdad que eso en ese tipo de libros dice que es Lucifer, el diablo, el demonio, hermano de San Miguel Arcángel. Y San Miguel Arcángel es el bueno. Entonces, a mí me parecen similares las historias, pero en diferente forma. Por ejemplo, en la Atlántida, ¿verdad? Se dice que hubo el diluvio, ¿verdad? Pero que que esa raza estaba bien avanzada en todos los sentidos. Pero ellos lo sabían, pero entonces su ego también empezó a crecer. Y por eso es que se dice, ¿verdad? En la historia de la Atlántida, que por eso vino ese diluvio, pues como ahora, ¿verdad? Ahora en el presente, somos diferentes épocas, pero similares las historias. Entonces, digo similares porque cada vez que la humanidad nos estamos sobrepasando en nuestras cuestiones o situaciones negativas, viene algo para sacudirnos, si no a todos, pero así a muchos. Lo último que tuvimos fue la pandemia del COVID, que no solamente fue a nivel personal, familiar o estatal o nacional, no, fue mundial. En el tiempo de la Atlántida, pues fue el diluvio. Entonces, también en el Génesis, ¿verdad? Menciona, dentro del Génesis y la Biblia, menciona sobre el diluvio que hubo con Noé, que dice que creó un arca y para que se salvaran, bueno, se salvaron algunos cuantos y animales, ¿verdad? Para continuar con la creación. Entonces, en la Atlántida se dice que hubo el diluvio y también que, bueno, yo vi esos videos en YouTube que están por secuencia y también en Discovery Channel. Yo no sé si hay en español. ¿Está ese canal en español, Carlos, el Discovery Channel? No lo he visto, Bueno, pero sí, puede que exista. No esa puede buscar. historia está allí en inglés. En español la he buscado, no he encontrado mucho sobre eso, pero bueno, pero también está en libros, ¿verdad? Entonces, en la Atlántida se dice que ellos sabían, el ego ya estaba muy desarrollado, estaba muy grande en general. No digo con todos, porque siempre hay excepciones, ¿verdad? En todo, pero así en karma, ¿verdad? Lo que le llaman karma, en forma general, en la Atlántida, pues estaba alto el ego. Entonces, pero ellos mismos también, los grandes sacerdotes, sabían que eso iba a venir, se prepararon y se dice que se construyó algo así como una arca. Algunos pudieron salvarse, algunos no, que se dice que de esos que se salvaron y bueno, que otros pudieron correr a las cuevas también, pero que de los que se salvaron fue así como se extendieron en las diferentes partes del mundo y entonces de allí pues esa gente tenía toda esa información, que era gente muy avanzada en todos los aspectos, teóricamente, y en forma espiritual, y bueno, tenían demasiado conocimiento. Entonces, se dice que ellos fueron los que empezaron estas nuevas culturas en las diferentes partes del mundo. Y que es por eso que aunque en aquel tiempo pasado, ¿verdad? Después de la Atlántida, no tenían la transportación que ahora existe, que los helicópteros y todo eso no había.
pero sí nos damos cuenta en las historias, habla de que las culturas tienen similaridad, los símbolos que tienen, la información que tienen, hay conexión. Y entonces se dice, ¿por qué? ¿Cómo? Si de un extremo del mundo a otro extremo y tener información similar, pues de acuerdo a estos datos, ¿verdad? Dicen que es porque las personas que se salvaron de la Atlántida y se fueron para diferentes lugares del mundo, pues todos ellos pues eran personas muy avanzadas en conocimiento, entonces pues ellos empezaron otra vez con la reproducción de la humanidad y el conocimiento se fue compartiendo oralmente y entonces por eso es que las culturas del pasado, ¿verdad? Pues tienen mucha similaridad a pesar de que estamos lejos un país hacia otro país. Entonces, también es, o sea, eso es lo que yo quería hablar, de que está relacionado. En la Biblia no menciona la Atlántida, pero sí se dan cuenta porque yo sé que ustedes dos saben de la Atlántida, pero si se dan cuenta, simplemente es diferente forma de decir la historia, pero es la misma o tiene similaridad. Hay conexión con la historia de la Atlántida. Y entonces, pues todo está conectado. No, de una forma u otra se conecta y la historia se comparte se puede decir con diferente lenguaje, terminología, pero al fin de cuentas es la misma enseñanza y esto también se repite en esas historias de los superhéroes. De que siempre existe en las historias de los superhéroes que el malo y el bueno son hermanos y son bien poderosos los dos. Y a mí me encanta, me encanta todo esto. Y siempre cuando veo o leo, siempre estoy relacionando. Las historias se relacionan. Entonces, bueno, Génesis o Torá, ¿verdad? Con el Génesis decimos, oh, los cristianos. El Torá, ¿a quién le decimos de lo Torá? Los hebreos. Pero la historia es similar, es solo de diferente forma, pero la historia es similar. Por eso yo respeto todas las culturas, creencias, religiones, aunque mi corazón, pues para mí Dios está en todo, en cada uno de nosotros y en todo. Pero eso es mi opinión personal, como dije. Aquí solo compartimos entre los que participamos aquí y con los que están allá del otro lado. Así que pido, tú que nos estás escuchando o viendo, por favor, da tu opinión, escribe en el chat o tu pregunta. Aquí todos respetamos. ¿Estás de acuerdo? Está bien. ¿Estás no de acuerdo? No estás de acuerdo? Igual está bien, te respetamos, porque cada uno tenemos nuestra percepción de acuerdo a lo que vamos viviendo y eso. Gracias. Sí, gracias por tu información, tu iluminación. Y sabemos que las religiones tienen dos aspectos, el aspecto literal y el aspecto místico o espiritual. La cábala es justamente la parte mística de la religión judía. En el cristianismo tenemos el misticismo cristiano. En el hinduismo tenemos el hinduismo tántrico y en el budismo tenemos el budismo tántrico también, que es el aspecto místico, metafísico. Y también los islámicos, los musulmanes también tienen la parte espiritual, que es el sufís. O sea que cuando está hablando de los dos aspectos que dices tú de los héroes, estás hablando de la maldad y la bondad, el bien y el mal, la dualidad de la existencia. Nosotros lo interpretamos de acuerdo a nuestra educación, nuestra cultura cristiana. Habla de el diablo,
y Dios. Pero están hablando de las dos fuerzas antagónicas de la naturaleza. Dos polos opuestos, la polaridad positiva, polaridad negativa. A través de la unión de estos dos polos se crea la vida o un tercer punto más. En la vida, por ejemplo, la unión de una hembra, un macho y una hembra, crea un hijo, un bebé. Para que pueda funcionar un automóvil, un vehículo, se requiere dos polos opuestos. La batería, polo opuesto, negativo, positivo, se unen, crea la chispa y crea la energía eléctrica. Y lo mismo sucede en la expresión de la vida en todos los aspectos. Que cuando lo leemos en diferentes tipos de literatura, cristianas, místicas, religiosas, siempre van incluidos en los dos principios. Y todas las religiones la mencionan de una manera ligeramente diferente, de acuerdo a la cultura, de acuerdo del país, la idiosincrasia. Por ejemplo, en el caso de los musulmanes tienen lo mismo, ¿no? O sea, es todo lo mismo, pero que va dirigido para a un auditorio diferente que va de acuerdo a la cultura, a la idiosincrasia del país en donde se generó esa fuente de conocimiento. Lo mismo sucede con la amplia enseñanza judía, ¿no? Tan vasta. Y en eso el aquí el hermano, Luis Gutiérrez, también ha profundizado en el tema, eso es el de la cábala, ¿no? Que es la parte mística de la religión judía. Y pues tal vez él puede elaborar un poco al respecto el tema de la cábala. Ya, quiero aclarar algo. Lo Sí. que yo vi sobre la historia de la Atlántida y de cómo lo del barco y cómo se fueron para las diferentes partes del mundo, esos seres, no fue en Discovery Channel, fue History Channel, en YouTube de History Channel. Y hay una, es como TV show, pero bueno, son muchos videos. Sí, sí. Yeah, sí, no sé si en español no lo encuentra, pero No sé. En inglés está. Me imagino que tal vez History. latinos tal vez existen. Sí, habrá uno. Y así, encontré, está allí en History Channel. History Channel en YouTube. El canal de la historia, sí. Sí. No, se sugiere. Sí, Carlos. Sí, en otras fuentes se sugiere también que el arca de Noé lo que está aludiendo realmente es al hundimiento de la Atlántida. Sí, eso es lo que te digo. O sea, pero en diferente forma. Ajá, lo describen en diferente forma, pero la historia es la misma. Es una repetición. Sí, en diferente versión. Correcto. Sí, no, estaba mencionando, Frate, que si nos puedes elaborar un poco referente al estudio de la cábala, que conforma la parte mística, metafísica, espiritual de la religión judía. Sí, Carlos, volvemos a lo mismo también. Aquí hay un aspecto muy importante que lo quiero manifestar. La cábala se va a basar en su estructura a lo que es el Sefer Yetzirah. Volvemos a lo mismo. En hebreo, es el libro de la formación o libro de la creación. Bien, se dice que es el título del primer libro que concierne, desde luego, la cábala y trata el tema del esoterismo judío, lo que estás diciendo justamente. También llamado libro de Abraham, junto con el Zohar, la principal fuente de esoterismo judío y la cábala. Podemos encontrar una introducción a la cábala para iniciados en
estudio, por ejemplo, de las letras hebreas y su significado. La versión resumida también incluye los nombres divinos, del árbol de la vida, y también, desde luego, va a usarse lo que se llama las céfiros, que no son más que conjuntos de esferas que explican los atributos de Dios o sus emanaciones. Bueno, entonces, la Cábala se dice que la creación es un proceso que surge en el nivel más elevado del creador, hasta el nivel más bajo de nuestro mundo. Se le conoce como Sulam o escalera, liberación y perfección del alma, y trae a la luz de sabiduría que aleja a la pobreza, la guerra, el desastre y la calamidad. Ahora bien, cuando se empieza a hablar de la creación, se dice, viene de la nada, y dice, no es porque no exista nada, sino todo lo que empieza a crearse, antes no lo existía. Y bueno, también se dice que viene de la In Sof y de la In Sof Aur. ¿Qué quiero decir esto? Que ya vamos a decir que es la parte interna del creador. Va a haber una contracción, ¿verdad? En ese caso de la luz. Y viene de esa contracción viene una expansión. Y ahí empieza a haber mucha homologación del Big Bang, que digamos es la parte científica de esta explicación, y que se lleva mucho de la mano con esa teoría del Tzimtzum, ¿verdad? Es como cuando decimos que se avienta una piedra en un estanque con agua en calma, vienen ondulaciones, vienen frecuencias, y cada vez que se aleja de su punto central, esas frecuencias se van haciendo más densas, más bajas, y bueno, de ahí viene precisamente esa emanación. Dice que el motivo de Dios al crear es un deseo de beneficiar a los seres creados. La esencia de la creación es el deseo de recibir bienestar de la creación. O sea, hay un deseo en la mente divina, ¿sí? En ese deseo hay esa emanación, esa fuerza creativa. De ahí viene esa fuerza creativa. Y entonces, repito, desde las frecuencias más altas que podemos darnos cuenta, ahí viene lo que se llama la parte, la primera séfira, el punto 1 de la creación se va a llamar Keter. Keter, que en traducción va a llamarse corona. De ahí viene, me voy a regresar un poquito. Ahí sería la negación, el límite. El Ein Sof, lo ilimitado. Y Ein Sof Aur, la luz ilimitada. Viene el primer punto, esa contracción, y viene la expansión. Se dice que todavía en la actualidad
sigue habiendo esa expansión. Sigue manifestándose. Exacto, sigue manifestándose, sigue en expansión, se sigue alejando de ese punto central para que más tarde, que estamos hablando de millones de años, venga una contracción, ¿verdad? Y un acercamiento. A ese alejamiento, acercamiento, ahí está implícito lo que es la ley de evolución. Se aleja. En conciencia, la humanidad o todo lo que es manifiesto va de por medio esa conciencia. Resultan, y por lo tanto se dice que el hombre es emanación de ese punto. Y la creación, como conocemos en la Biblia, viene apareciendo en el punto un poco más alejado de esa creación. Por eso se dice que el hombre es un ser emanado del punto del punto uno de la creación. Y entonces se hace muy interesante porque se va estudiando, digamos, como si fuera a través de emanaciones, se va entendiendo la creación, se va explicando la creación. Y en una forma también así leve, podría decir que la segunda séfira, sí, se va a llamar, o se llama, Jokma, que quiere decir sabiduría. Ahí, en ese punto, el creador se ve cara a cara, se ve reflejado. Al verse reflejado, ¿sí? Empieza lo que es la otra séfira, que es la número 3, que se va a llamar Binah, entendimiento. Allí empieza la polaridad. Del 1 al 2 va a empezar el espacio-tiempo, materia. Empieza el punto, surge la línea, surge el plano, y al cuadrado, distancia-tiempo, materia. Allí el ser todavía es andrógino. Vamos a hablar del hombre. Al seguir el siguiente escalón en la parte de la emanación divina, ¿verdad? Allí, repito, surge la polaridad, y vamos a decir que ese número 2 va a representar la polaridad positiva, macho, hombre, y allí es donde dice, y Eva y el hombre estaba solo, y Ok. Y dice, pues no puedes estar solo, voy a hacerte una compañera. Y dice, y saca de la costilla de Adán, y de ahí sale Eva. Como interpreta la Cábala este punto es que, ¿sí? De la polaridad positiva surge Binah. Aquí es la parte, el Padre Cósmico, y surge la Madre Cósmica de el Padre Cósmico. Entonces, allí hay una explicación muy amplia por qué se dice en la Biblia que sale de la costilla de Adán. Bien, de ahí vamos a decir que viene otra séfira que no es manifestada, que se va a llamar conocimiento, sigue descendiendo. Esas tres
la 1, la 2 y la 3, que es Keter, Jogma, Binah, todavía vamos a decir que son, por decir así, lugares que no pueden ser concebidas por el hombre. Son, vamos a decir que son altas frecuencias en el cual no tenemos todavía los instrumentos suficientes hasta después de muchas etapas de evolución, cuando podemos estar entrando a esas 3 esferas primarias. ¿Dónde dijimos que comenzaba el aspecto dual de la naturaleza? Después de que en el aspecto de sabiduría, Jokma. 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 Sí, allí empieza la polaridad. Entonces, allí también empieza madre cósmica, padre cósmico, y también al seguirse alejando de ese punto central, se van haciendo las demás emanaciones. Y bueno, también se va explicando dónde empieza a formarse, por ejemplo, desde los animales, el cosmos. Por ejemplo, en el 2 se dice, ahí se forma el cosmos. Ajá. Allí viene la espiral cósmica. ¿Dónde es esto? ¿Perdón? ¿En qué parte es esto? Dijimos. En la séfira que se va a llamar Jogma, sabiduría. Jogma, ahí mismo, sí. Sí, okay. Bien, ya vamos alejados, ahora vamos a la séfira número 4. Ahí va a hacer misericordia, Gebura, severidad. ¿Qué va a pasar aquí en esa parte de esas emanaciones? Ahí va a aparecer ya el aspecto de alma, que va a comprender precisamente ya con sus atributos, para que más tarde vaya apareciendo lo que es, pues vamos a decir, la parte psíquica, la parte de personalidad y demás atributos que tiene el alma. ¿Cuáles atributos? ¿Cuántos atributos en el alma? Son muchísimas. Una de ellas, desde luego, la conciencia. Pero también va a tener como herramienta, elemento, la memoria, la voluntad, la razón, en sus 3 aspectos que ya conocemos, el inductivo, el deductivo, el silogístico. Y también va a aparecer en esa parte el deseo y algo muy importante, la imaginación. Esas son herramientas del alma que van a aparecer ya cuando en la continuación de la emanación divina. Bueno, más tarde va a aparecer las otras séfiras, donde tenemos Tifares, belleza. Aquí aparece o se refleja el Cristo cósmico. Y también el Cristo que llevamos dentro. Seguiría después de Sag, victoria, Jot, esplendor, Yesod, fundamento, y Malkut, el reino. Esas son, digamos, todo esto se va reflejando en algo que se llama el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? No es más que un mapa de la creación. En un mapa, en una cartografía, pues se aprende o se resuelve
cómo es un país, qué clima tiene, qué personas viven ahí, cuáles sus costumbres, cuál es toda la estructuración, pero en aspecto creativo. Entonces se hace muy interesante porque se va avanzando, como también en los temas místicos, se va avanzando en el conocimiento, pero de una forma ordenada, precisa, y se va entrando. Hay lo que se llama el árbol de la vida del microcosmos, que es el ser No, hombre. creador, y el Ok. macrocosmos. Allí empieza un estudio de hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Se dice fácil, pero realmente el conocerse a sí mismo, pues ya sabemos que es de todas las vidas o de muchas vidas, de muchas reencarnaciones, porque efectivamente hay un apoyo muy fuerte que existe la reencarnación, que es un hecho real por ley divina, Comprobado. comprobado. Sí, desde luego en Cábala se dice que en la creación no hay nada malo. Es un punto muy importante. La Sí, sí. creación siempre será buena, divina y está Y hecha, perfecta. es perfecta. En el libro Libre Albedrío del Hombre, ¿sí? Al otorgarle su libre albedrío, ¿qué sucede? Que el hombre precisamente tiene esa libertad de escoger entre el principio del bien y el mal. Pero ese mal, repito, no es como decir, existe la sabiduría en la creación. No, ese mal es creado, sembrado por, por el ser creado Claro. a través de su libre albedrío. Ajá. El libre albedrío genera, en cierta manera, la ley del karma. Exactamente. ¿Quién hace el karma? El ser creado. Nosotros. Exacto. Nosotros mismos sembramos semillas del bien o del mal. Claro. Y es interesante porque lo que es bueno para una persona, para otra, es malo. Exactamente. Es No sabemos relativo. poder realmente establecer el punto, la verdad. ¿Quién está en la razón? ¿Quién está equivocado? ¿Quién es malo? ¿Quién es bueno? Hay un Sí. dicho en inglés que dice, referente a este punto, yo no lo he escuchado en español, que traducido al castellano sería, dice, el pan de un hombre es el veneno de otro. Es correcto. Y Para, viceversa. es correcto. Es muy buena definición de lo que es ese mal. Decimos es La relativo. definición del mal o el bien. ¿Qué es bien? Exactamente. ¿Qué es mal? Exactamente. Porque lo que es mal para una persona es bueno para otro. Puede parecer malo para una persona, pero internamente está aprendiendo una lección que redundará en beneficio de su vida en el futuro, aunque en el momento no lo sí, a través del dolor, a través del sufrimiento, que Exacto. tratamos de evitarlo, pero como no lo sabemos todo, estamos aprendiendo y nos damos golpes en la vida. Y como dicen que el hombre es ¿cómo que dice el dicho? ¿Cómo que dice el dicho? El animal que El se... ser creado. ¿El ser creado? ¿A eso te No, refieres? no, que dice el hombre es el único animal que se cae, se vuelve a caer o Ah, se sí, vuelve... sí, está No, bien. se Ya me ha lo olvidado. sé. El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Eso mero, eso mero, eso mero. O sea, no somos Ya, perfectos, cometemos errores y aprendemos a través de las tribulaciones y de las experiencias que la vida nos da, ¿no? así Y, y, es. y, y, y,
para unas personas que están observando este tipo de experiencia de otras personas fuera de ellas mismas, pensarán, oh, mira, pobrecito fulano o fulana, mira por lo que está pasando, está sufriendo. Pero en la enseñanza, en otras fuentes de enseñanza se dice que el dolor, a través del dolor y sufrimiento, que no debería ser así, el hombre se ilumina al final del túnel. Bueno, ese final del túnel imaginario sería muchas vidas, según la reencarnación. Es correcto, Carlos. Porque en una correcto. vida es imposible aprender todo lo que se supone que tenemos que aprender. ¿Quién lo sabe todo? Si nos volvemos a caer tantas veces. Sí, esa que tú dices, esa caída, no es más que la prueba y el error. Eso mismo, eso mismo. Y se aplicaría también el otro aspecto de discernimiento. Por eso tenemos lo que te decía, todas esas herramientas que vienen intrínsecas en nuestra alma, aparte todo el aspecto del mundo exterior, porque como ahí vive la dualidad, vamos a vivir entre la luz y la oscuridad. Entre la luz y la Vamos a sombra. vivir entre lo bueno y lo malo, entre Exacto. la paz y la guerra, pero cada uno de ellos tiene su propia causa de ser, porque Exacto. está dentro del plan divino. Y Por hay una ejemplo, enseñanza. ¿qué nos enseña? Dice, la paz relativamente es pasiva. La guerra es activa. En los dos aspectos aprendemos, nada más que en la guerra es a través de sufrimiento, como lo acabo de decir. Exacto. Por eso dice un dicho, el que no aprende por el amor, aprende por el dolor. Es correcto, es correcto. Tenemos Entonces, esas dos opciones. Escogemos una, escogemos la otra. allí donde viene el aspecto kármico, el que Ahí luego le está. tenemos mucho miedo, pero realmente el karma lo sembramos nosotros mismos, como te decía. Claro, claro, claro. ¿A través de qué? De la acción. Hacemos karma a través de palabra, ¿sí? Pensamiento, acción. Acción, sí. En esas tres formas. Ahora, al darnos cuenta nosotros que hemos hecho mal o daño a alguien, lo ideal es que a través de qué, de la conciencia, a través de una reflexión, decir, dañé, hice mal. Entonces, también tenemos la capacidad de hacer correcciones. Y es cuando nos vamos siendo cada vez mejores. Pero si no existiera esa dualidad, realmente no se avanzaría. Todas las pruebas, incluyendo el dolor, es para crecimiento de la conciencia. Así es la expansión de la conciencia, sí. Es la expansión de la conciencia. Entonces, ¿qué nos lleva adelante con todo esto? Es nuestra espiritualidad. Ahí surge un aspecto muy importante, ¿sí? Que es, digamos, es la bitácora del alma, hacer su personalidad cada vez mejor. Ahora decía hace rato, es que su ego, en el aspecto de la Atlántida, era demasiado. Yo le pondría más que el ego, efectivamente, podríamos decir, Madame Blavatsky decía, el enemigo mío. Alguien puede decir, un Carl Jung dice, la sombra, es tu sombra. Otro autor dice, por ejemplo, es tu maleza. ¿Qué hace la maleza? No te deja crecer, absorbe de tu energía, te la roba, te la quita, esto, lo otro. Otro puede decir, son engramas,
son puntos allí hechos nudo y que no te dejan avanzar. Eso es una de las partes fundamentales que toda escuela cabalista o escuela de misterios que le llamamos, ya sean místicas, esotéricas, sufís y Las otras demás que escuelas. existen. Ujú. Exacto. Realmente su principal tema es la apertura de conciencia de la humanidad a través de conocerse a sí mismo. Exacto, exactamente. Por eso, algunas de las organizaciones místicas que se originaron a través de las escuelas de los misterios de Egipto dicen que la misión más importante del hombre es elevar o ayudar a elevar el nivel de conciencia espiritual de la humanidad, a todos nosotros en conjunto, para que todos nos elevemos a un nivel superior. Y como acabas de decir ahí, de ¿qué fue lo último que mencionaste? Ah, que, ¿qué fue lo que dijiste acerca de el conocimiento de sí mismo? Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, estamos en tinieblas, en las tinieblas. Exacto. Y por eso, sin ánimo de cómo se llama, de contradecir o discutir o antagonizar, no es esa la idea, ¿no? Sino únicamente nos anima el deseo de discutir desde un punto de vista filosófico, ¿no? Porque en un precepto bíblico dice la frase que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sin embargo, yo me pongo a pensar y digo, bueno, si uno teme a su padre, ¿lo ama o no lo ama? Claro, no podemos comparar a Dios, al Ser Supremo, con un padre natural, ¿no? Terreno. Son dos cosas totalmente opuestas, diferentes, no se puede comparar. Pero si lo que nos han enseñado, lo que nos han inculcado desde un punto de vista religioso, en nuestro caso la mayoría cristiana, católica, cristiana, entonces, si Dios, ¿cómo podemos nosotros temerle a nuestro Padre? Si nos han enseñado de que es un Dios misericordioso, amoroso, compasivo, pero por otro lado, también es un Padre severo que castiga con rigor, ¿no? Tal y como lo presentan justamente en la Biblia hebrea. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, pero digo yo, entonces, analizando uno, investigando, explorando la mente, investigando, y dice uno, bueno, el principio de la sabiduría debería ser el conocimiento de sí mismo, porque a través del conocimiento de sí mismo, dicen las escuelas místicas, metafísicas, que descienden de las escuelas de los misterios de Egipto. Eso proviene de nuestro interior, ese conocimiento. No podemos pensar que tenemos que estar encadenados a ese tipo de enseñanza, porque lo que eso crea es confusión, temor, se pierde el control. ¿En qué quedamos? ¿Es un Dios de amor? O sea, o es un tirano. Por eso, por ende, yo pienso, ¿no? Puedo estar equivocado, pero he llegado a esa conclusión
el principio de la sabiduría es conocerse a sí mismo. Como decía ¿cómo es que decía en Grecia, en la antigua Grecia, en Delfos, el templo de Delfos, la antigua máxima? Hombre, conoce de ti mismo y conocerás a Dios y sus leyes. De manera que, bueno, ese es el punto de vista, la interpretación que tengo, ¿no? Que yo puedo estar equivocado, naturalmente van a existir otras personas que piensan diferente, pero cada quien pues tiene la libertad de expresar su verdad, ¿no? Sí, me gustó, Carlos, su expresión que dice, no se trata en este momento de antagonizar, Exacto, hacer puntos opuestos, decir no tiene la exacto. razón, no se O trata crear de una... eso. Ajá. Eh, Exacto, no, es únicamente el deseo de intercambiar impresiones, conocimientos, barajarlas ahí, ¿cómo se dice? sí, sí, sí. ¿Cómo se Bueno, dice? ¿Cómo es que, eh, cómo se dice cuando el payaso tira así las cosas para arriba? ah, pues, Para, para que no se caigan al piso, al suelo, ¿no? O sea, exacto, un malabarismo, algo así. es un malabarismo intelectual, Exacto, mira, sin ánimo de crear pugna o discusión, sin sentido, sino aprender, sí, intercambiar conocimiento entre uno y otro. quiero estrenar, Carlos, estos dos puntos de vista que nos van a dar un poquito más de reflexión. Eso Es mismo, decir, nosotros, o por lo menos la Cábala dice, que nosotros tenemos el linaje divino. Es el linaje divino. Y que estamos hechos a imagen y semejanza. ahí está escrito, ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está. Entonces, por lo pronto se dice, no habrá un Dios castigador. Eso. No lo existe. ¿Sí? Los pilares de la creación son luz, vida y amor. Y amor, exacto. Son los tres pilares de la creación que Correcto. se van a reflejar en los dos pilares. Me gustaría haber explicado un poquito más del árbol de la vida, para que veamos un poquito más cómo Claro. viene esa emanación y cómo llega aquí ahorita donde estamos vivitos y coleando, como decimos, Sí, ¿no? Bien, al traer ese linaje divino, es como cuando nosotros heredamos a los hijos. eso me... Heredamos que nuestro ADN. Y ahí va en su árbol genealógico. ¿Sí? Ahí va va viendo combinaciones, va viendo, pero siempre va viendo combinaciones para bien. ¿Sí? Porque el ser se va modificando para bien. Entonces, el temor a Dios, ¿sí? Y ya lo dijiste muy bien explicado, el temor a Dios es sinónimo de ignorancia a ese Dios. Eso mismo, así es. Porque el temor no es parte intrínseca de nuestro ser. ¿A dónde tomamos ese temor? Venimos inmácula, decimos, ¿no? No medimos con miedo, cuidándonos de todo. No, no, venimos, se dice, sin mácula, Puros. puros. Sí. Puros y Pero perfectos. si, pero si papá o mamá a lo mejor te castigaban y te encerraban en un cuarto oscuro, ahí vas a tomar ya la idea del miedo de que algo horroroso, o que ahí viene el coco, o hay Dios te va a castigar, y que ahí viene la bruja y te va, quién sabe hacer. Ya te sembraron el miedo. Programación cultural. Exactamente, exactamente. Bien. Entonces, para empezar, te repito, no existe ese Dios castigador. ¿Sí? Siempre será en luz, en vida y en amor.
Y eso está dentro de nosotros. Correcto. Esa luz, esa vida y ese amor. Así mismo. Así mismo es. Tú dijiste hace rato la palabra deseo. El ser creado va a tener dentro de su ser el deseo de ser mejor. El deseo de ir hacia la luz. ¿Cuál es? ¿A qué me llamo de esa luz? La luz espiritual, la luz que lleva dentro. Y la va a ir a través de encarnaciones, va a ir encontrando ese Dios que decimos muchas veces, Dios de tu corazón, Dios de tu comprensión. Cada vez vas siendo más certero para ir conociendo esa divinidad y tu divinidad que llevas dentro. Eso es, hombre, conócete a ti mismo. Hombre, te conoce a ti mismo. Exacto. Ir dentro de ti. Y tienes las herramientas para ir dentro de ti. Lo que se le llama el maestro interno, lo que se le llama tu Cristo interno, ¿sí? Lo que se llama el Dios de tu corazón. Entonces se va haciendo muy interesante este estudio, porque te repito, se usa lo que es el árbol sefirótico y ahí se pueden ver desde aspectos psicológicos de la creación, va recorriendo en el árbol los diferentes niveles de conciencia en la creación. Sí. Y vas entrando a través de la meditación, usando las herramientas que prácticamente usan todas las escuelas de misterios, que es desde la contemplación, ¿sí? La visualización. Concentración. La contemplación. No, digo, concentración. No, contemplación. Sí. No, yo le agregué también la concentración. Ya, es correcto. Muy bien. Sí. Y entonces, la visualización. Sí. Y bueno, vas teniendo muchísimas herramientas para que vayas desmalezando tu ser. Esa sombra, irla haciendo cada vez más transparente, más nítida, para darle paso a ese Dios del corazón, a ese ser interno que se manifieste cada vez más. Y repito, usas desde estos nombres divinos que te estoy diciendo, cada céfira tiene su nombre divino, que ya en intervenciones anteriores se dio una explicación de qué es el nombre divino, cómo son palabras que se vibran y alcanzan una tasa vibratoria diferente a como estamos hablando, ¿verdad? Claro, Eso claro. va a impactar en tu microcosmos y irse como homologando, como resonando, ¿sí? Estos son sonidos místicos, ¿verdad? Como sílabas místicas. Exactamente. Sonidos vocales. Los sonidos vocales, sí, señor. Así es. Estaba pensando si más adelante, si es posible, pudiese preparar algo siempre relacionado con el árbol de la vida, que también está relacionado con una vibración planetaria. Y bueno, y el sonido también, que ya hablamos. Es correcto. Y un elemento químico del cuerpo. Bueno, todo está integrado, el árbol de la vida, desde Keter hasta Malkut. Reino. ¿Cómo se llama el reino? Malkut. Malkut. Exacto. Sí, todo está interrelacionado. Y sí, ahí están los 7 planetas, ahí están los 7 colores, ahí están los colores. Los colores, ahí están las notas musicales. Y repito,
Ahí están todos los aspectos psicológicos, ajá, de emanaciones, en fin, creación, emanación, manifestación. Y bueno, toda la escala vibratoria y todo el teclado cósmico, por El decirlo teclado así. cósmico, sí, exactamente. También podríamos regresar otra vez al mismo punto de partida, o sea, siempre hablando sobre el tema de la creación de los universos, ¿no? Estaba leyendo algo escrito, un escrito de, es un médico hindú famoso, es místico también él, hindú, Deepak Chopra. Sí, es correcto. Deepak Chopra, él hace una presentación magistral, única, que no había encontrado en otros lugares, ¿no? En otras fuentes, tanto filosóficas como religiosas o místicas. Y es que todo se originó a partir de un sonido universal. Y todos los demás sonidos emanan o emanaron de ese sonido original. Y ese sonido original, como mencionaste tú anteriormente, de otra manera, está sonando de la misma manera que los universos siempre se está expandiéndose, cada vez extendiéndose más. Y entonces y en cada expansión va creando más universos y más galaxias. Y sigue siempre en expansión. De esa misma manera, este sonido original, primordial del universo, está sonando desde el no principio hasta en la actualidad. Y Y ahí es bien importante lo que dices, Carlos, porque realmente en esa expansión a veces nos sentimos solos por nuestra individualidad, pero todo está contenido en el todo. eso es. Eso es bien importante porque, repito, y esa es una de las tareas que tiene el ser creado, ¿sí? De no sentirse aislado por mi individualidad, ¿sí? Sino cada vez entrar más a nuestro mundo espiritual y decimos, es que somos lo mismo, somos hijos del mismo Padre. Que Y la tú misma, tengas que ser vestido de azul y yo de blanco, pues eso no quiere decir nada, es parte de tu parte física. en la variedad está el gusto, dice el dicho, ¿no? Exacto, exacto. Y es parte Dicen los bajáis dicen que sería muy aburrido un jardín solamente que tenga un solo color, una rosa, por ejemplo. Pero hay diversidad de colores, de rosas, perfumes, aromas. Y de la misma manera es el universo, la vida. Esa aparente diversidad es lo que se conoce en otra fuente de conocimiento, la unicidad en la multiplicidad. ¿Es correcto? A veces algunos grupos critican a otros grupos religiosos. Por ejemplo, dicen que se refieren, por ejemplo, a los hindúes. Los critican porque dicen tener muchos dioses o venerar a muchos dioses, adorar a muchos dioses. Pero aquí está explicado en esta frase. Es la unidad o la unicidad en la multiplicidad. Son diferentes fuerzas, diferentes tipos de energía, diferentes tipos de ritmo vibratorio. Múltiples hicieron sus formas. Y compleja su naturaleza. Exactamente. Voy a O sea, dar algo y creo que de aquí nos va a salir esto que estamos hablando, Carlos. Muy, muy bello. Tú no eres o tú no estás en el universo, también para Aure. exacto. Tú no estás en el universo.
Tú eres el universo. Exacto. Una parte intrínseca del mismo. Exactamente. En última instancia, no eres una persona. Fíjate bien. Así es. Sino un punto de encuentro, porque tratamos de regresar donde el universo se está volviendo consciente de sí A través de mismo. nosotros mismos. Somos los ejes, no nada más somos los artesanos de la Exacto. divinidad, sino Exacto. también somos sus ojos, Eso mismo, eso sí, eso iba a decir. somos sus oídos, somos los primeros que decimos a través de nuestras ventanas de los ojos, esta es mi manifestación, esto es, Yo soy yo. y yo soy yo, es el ser creado. Ese es el ser creado. Mira, conózcame, reproduzcanse y regresen a mí. De donde Por eso siempre se hemos estado y dice, sido. qué milagro más increíble. Así remata esta frase que te estoy diciendo, ¿no? Sí, Ese sí. pensamiento muy bello, ¿no? Así es, así es. Correcto. Entonces, cuando nos sentimos solos, pues andamos alejados precisamente de la divinidad, El centro de luz. centro de luz. Ir encontrando esa luz, esa vida y ese amor. Y todavía se dice bajo la ley del uno. O sea, el Dios manifestado. Ahí en Keter, que te decía hace rato, les decía hace rato, es el punto de contracción. Ahí Correcto. empieza el Dios manifestado. Ahí empieza la creación. La cabeza del anciano, como dicen. En la cabeza del anciano. Uh-huh. Aún, ajá. No sé, ahora ya ha Maravilloso. estado, Aure, que nos podrías, sobre todo esta parte que hemos visto, Carcio, muy, muy bella, donde estamos manifestando que tú no estás en el universo, tú eres el universo. Y nosotros pensamos que nosotros estamos en el universo, en la Tierra, Separados, aquí, separados. y estamos separados. Uh-huh. Dice, eres parte intrínseca de. Pero fíjate que para llegar a esa comprensión no es fácil al principio en el sendero para el estudiante, ¿no? Porque le es difícil poder comprender al profano, digamos, qué es lo que esto significa. Porque para llegar a ese nivel de comprensión hay que pasar por muchas experiencias. En primer lugar, saber quién es uno y no tenerse miedo a sí mismo. ¿Ya? Porque por esa razón es que la mayor parte de las personas, o de la humanidad diría yo, ¿no? Temen estar solos. Y necesitan, digamos, movimiento, ruido a su alrededor para no sentirse solos. Y cuando encuentran a una persona que le gusta la soledad, que no significa ser solitario, entonces no lo comprenden. Y creen que tal vez que no está bien de la cabeza, ¿no? Porque lo enfocan desde otro ángulo, otra perspectiva, que no es la que el místico o el estudiante en el sendero comprende o entiende o interpreta. Y sabe que no está solo. Uh-huh. Todo es sonido, todo es luz. Y todos somos luces. Entonces, por ende, no tenemos que temer, por qué temer. Por eso la vez pasada estuvimos hablando sobre ese tema, al punto, al final casi cuando
hay un pensamiento que dice, ¿quién eres tú? Y uno contesta, yo no soy yo. Yo soy el absoluto. O sea, soy un segmento inseparable de la gran alma universal. Porque, ¿qué es Dios? ¿Qué es el Ser Supremo? Porque todos estos son términos acuñados por el hombre. Dios es una palabra. La mente universal también es un término, es una palabra, pero es más abarcadora el concepto, porque todo lo permea. En todas partes está todo es todo. Y la mente divina permea todo. Y nosotros ahí en esa misma oleada estamos ahí. Por eso dice, yo soy un segmento del alma universal. No soy yo. Un segmento inseparable, esa es la clave. Claro. Como la De gota de del la agua, mente, Carlos. una gota del océano. Temporalmente, ilusoriamente, imaginariamente estamos separados mientras dura la conciencia dual dentro de nosotros, ¿no? Y estamos ahí como aparentemente atascados, ¿no? Aunque no, en realidad no lo estamos, pero ilusoriamente, temporalmente lo pensamos, que es así. Es Por, correcto. por esa razón es que entonces para el estudiante en el sendero, que está estudiando y aprendiendo, sabe que no está solo y que todo el universo pues es como tú dijiste antes, la expresión que abarca todo, ahí está explicado, luz, está la luz, la vida y el amor. Y en otra fuente, no sé si te recuerdas, dice que todo ha sido creado a través de la fortaleza, la sabiduría. ¿Recuerdas esa parte? Son tres. Ah, Y sí, belleza. Y belleza. belleza, belleza. Belleza, fortaleza y sabiduría. Todas las cosas hechas, construidas en el universo, están basadas en estos pilares, tres pilares. A través de la fortaleza, la sabiduría y todo es bello. Bellas. Es correcto. Así que, Es un aspecto muy importante ir estudiando o ir entendiendo esa dualidad. Esa dualidad, se dice lo siguiente, yo soy un hijo de la tierra, pero mi origen está en las estrellas. Donde emanan las estrellas, ahí, por eso dice que el hombre es un ser emanado, no creado. una emanación. Es una emanación. Sí, Eso es un punto muy importante para nuestro entendimiento. así ¿Sí? es. Bueno, y entonces lo demás, ¿cómo decimos que uno es creado y el otro es emanado? ¿A dónde está esa diferencia? Salimos de esa contracción por siempre, Sí. ¿sí? Entonces, si vamos a decir que ese punto de emanación va a ser eterno, también el alma va a ser eterna. Lo es. Y esa dualidad es la que nos causa muchos problemas. Esa dualidad de entendimiento, ¿sí? Por una parte soy perecedero. Mi cuerpo físico un día va a desaparecer. Claro que lo que decimos en la creación, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Es su energía, Nuestro sí. cuerpo, sí, otra vez, viene del polvo de la tierra en una forma simbólica y regresará al polvo de la tierra. Claro. Pero ahí no se perdió nada. No se pierde. No, porque hay electrones, hay otra vez, empieza
el crecimiento La empieza. energía que la compone es indestructible. Exactamente. Cambia en El su alma, forma, cambia en su forma, pero en la energía interior de donde emana, nunca se destruye y siempre estará ahí, lista para manifestarse en otro tipo o diversos tipos de formas en la naturaleza. claro, dice, esa energía, vamos a decir entre comillas, que destruyó tu cuerpo, Ajá, esa misma energía la vas a usar para para hacer tu cuerpo nuevamente. otra forma de materia, sí. En una ¿Sí? materia, forma, sí. Por ahí se dice, cuando alguien muere, no te preocupes, no te preocupes. Tú mismo te harás tu propio vehículo, tu propio traje, Así es. más bello, más hermoso, más capaz para hacer tu ensayo nuevamente. Escogerás el lugar, escogerás el tiempo, el espacio, a tu padre y a tu madre. Exacto, exacto, sí. Y eso de que la materia es indestructible, la energía, es maravilloso ese principio. Porque si se nos dice a nosotros que si llegásemos a pesar completamente nuestro planeta, si se pudiese pesar, millones de años después de hoy, de esta fecha, en la actualidad, pesaría exactamente igual, porque no se ha perdido nada. Solamente ¿cómo es que se dice? Se renueva, se recicla. O Entonces, nada se pierde, nada se pierde, no se crea nada ni se destruye nada. Es la misma energía, únicamente cambiando en tasa vibratoria. Y es maravilloso, ¿no? Estar consciente de esto. eso es, conócete a ti mismo, Eso, Carlos. eso mismo es, ¿eh? Eso que hemos estado hablando es, pues bueno, tal vez no somos la sabiduría andando, pero son conceptos que van a conocerte a ti mismo y fíjate cómo saltamos al ir entendiéndonos, Nos estamos, sí, vamos exacto. entendiendo también a la divinidad como consecuencia. Y al decir, momento, no estamos aislados, ¿sí? Tenemos una individualidad, sí, pero vivimos dentro de la luz, la vida y el amor, Exacto. de la Estamos dentro y manifestación. fuera del círculo. Estamos alejados porque somos muchos, muchos hicieron sus formas, se hizo muy complejo todo, ¿verdad? Pero ahora viene estamos dentro de una ley que se llama evolución. Esa evolución nos va acercando, nos va haciendo más perfectos en todos los aspectos y niveles. Ajá. Nos vamos acercando hacia la luz. Y Correcto. dice, y un día todas las almas emanadas Regresa. regresarán a la casa de su padre. El hijo pródigo. Exacto. Regresarán a la casa de su padre. Y se hace el ejemplo de cuando nosotros dejamos la casa de nuestros padres, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer si estás inexperto, te vas solo, te vas? Pero siempre tenemos en nuestro pensamiento que ahí quedó papá y mamá en nuestra casa, en nuestro nido. Claro. Y que un día vamos a regresar ese deseo. Nuestra patria. Lo tenemos dentro. Esa remembranza la tenemos dentro. ¿Sí? Y al regresar a casa, llegaremos, ¿con qué? Con regalos, con aventuras, Experiencias. con más experiencia, Carlos. Así es, correcto.
Esa es la misión del ser creador, hacer más grande a su creador. Claro. Qué belleza. Sí, maravilloso. Y fíjate que al decir esa frase, eso crearía para otro sector un poquito de, sería algo sorpresivo. Bueno, yo pienso que pues nosotros solo exponemos como nuestra percepción, Claro, lo que pensamos y prefiero que no hagamos opinión de o asumamos lo que otros puedan pensar y que ellos armen su propio pensamiento. Y si tienen algún comentario, bienvenidos. O alguna pregunta, bienvenidos. Para correcto, correcto. Así es. está bien emocionante para mí todo esto que están ustedes comentando. Y bueno, pues es continuación realmente, todo está en secuencia de lo que estuvimos en el jueves pasado. Y bueno, mencionaron ustedes sobre el Cristo cósmico. Hay diferentes libros acerca de Jesucristo, ¿verdad? Que en Jesucristo, el nombre Jesús representa el, el cuerpo material eh, de ese personaje con alta, ex, eh, alta energía, ¿verdad? Que lo hace lo que fue y lo que es, porque aunque físicamente no está, pero la energía está, porque como lo mencionó Luis, el Cristo cósmico es una energía. Jesús fue lo que representa, como dije, el cuerpo material. So, Eso es. el Cristo cósmico es el espíritu, no es un personaje meramente histórico, es una fuerza que está más allá de la personalidad, del ego y de la individualidad. Es una fuerza como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un gran agente cósmico y universal. Entonces, lo último que están diciendo, pues por eso es que, bueno, ustedes saben eso que se refiere, por esa gran energía. Y también mencionaron lo del árbol de la vida, desde el punto de vista simbólico, pues místicamente se dice que el árbol de la vida representa las energías primigenias de la creación, de cuando todo inició, sé que nutren el mundo y lo mantienen en equilibrio. Y sus ramas alzadas hacia el cielo y sus raíces sumergidas en lo profundo remiten a la conexión entre los reinos fundamentales y, por lo tanto, a la armonía universal y los ciclos vitales. También ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Del microcosmos y macrocosmos. Entonces, también hice unas anotaciones sobre el Cristo. ¿Cristo amoroso o Cristo castigador? Yo solo voy a expresar, como dije, ¿verdad? De acuerdo a mi percepción de lo que he aprendido y bueno, respetando las demás opiniones. Que ustedes también lo mencionaron. Bueno, para mí es similar. Solo tenemos un Dios de amor, no tenemos un Dios castigador. Realmente quien es el castigador somos nosotros mismos por la escasez del balance entre nuestra dualidad que ustedes han mencionado, pero que la dualidad tampoco es mala, por eso es que casi lo último que se mencionó, ¿verdad? Acerca de la fortaleza, la belleza Sabiduría. y la sabiduría. Porque aunque
hay situaciones y cosas que nos pasan muy dolorosas en cualquier aspecto o en todos los aspectos, pues la parte de su belleza es de que podemos aprender una lección. Ahora, si no la aprendemos, pues seguiremos teniendo situaciones similares hasta aprenderla, como en la escuela. Cuando vamos en la primaria, para no ir tan lejos, si no, al fin de cada grado, ¿verdad? Empiezo por el primer grado, o bueno, los primeros, cualquier grado que ustedes quieran. Al final de cada grado nos hacen un examen con preguntas en general de lo que se trató todo el año. Si tenemos un poquito más del 50%, que le llaman 6 o el 60 aquí en Estados Unidos, pues pasamos al siguiente grado, ¿verdad? A panzazos, como decimos en México, pero pasamos con 65 o 70, pero pasamos. Pero si no Nosotros tenemos... lo decimos raspados, decimos. Pasa raspado. En Salvador. Sí. Pero si no tenemos eso, pues nos quedamos. En la vida es algo similar también. Y en la vida nos quedamos en el mismo grado, igual que cuando si repetimos año en la verdad, en la escuela, pues causa cierto dolor en diferente forma o en todas las formas. Igual en la vida, nos quejamos, ¿verdad? A veces, ¿por qué esto? ¿Por qué otra vez? ¿Y por qué otra vez? Pues es que necesitamos ese aprendizaje. Y entonces ahí es donde está la belleza. Y yo no lo digo de dientes para afuera, que porque a lo mejor a mí no me han sucedido situaciones fuertes y por eso pienso que todo es bello. No, he pasado de todo. Y ahí es donde yo he encontrado la belleza. Ha habido 2 situaciones fuertes para mí que en un momento sí yo me preguntaba, ¿y qué se supone que tengo que aprender de esto? Porque yo sé que siempre hay un aprendizaje, pero fue momentáneo. Y la misma vida me fue enseñando qué es lo que yo tenía que aprender. Y en general, pues eso, cuando encontramos esa respuesta de qué nos está enseñando esa situación dificultosa, es ahí donde está la belleza, porque somos más comprensibles y nos conectamos, realmente a mí me gusta más usar la palabra, nos hacemos conscientes de esa conexión, porque conscientes o inconscientes estamos conectados, todos estamos conectados. Armonizados, sí. Armonizados, en eso trabajamos. Cuando nos hacemos conscientes de esa conexión, es cuando empezamos a sentir esa armonía. Y por eso es que somos más empáticos con las personas a nuestro alrededor, los animales y las situaciones. Aunque se vea tan fuerte alguna situación, pero encontramos comprensión porque estamos conscientes y eso nos da armonía. Ahora, todos estamos en el camino espiritual, no porque si yo soy de una religión o a lo mejor no soy de ninguna religión, quiere decir, supongamos, ¿verdad? No, que yo no fuera de ninguna religión, ni de ningún grupo místico, ni nada de lo espiritual. Eso no quiere decir que yo no estoy en el camino espiritual. Estoy en el camino espiritual, aunque no esté yo consciente. Simplemente porque tengo este cuerpo físico. Se me ha dado este cuerpo físico para concientizarme de esa sabiduría que ustedes mencionaron, de esa sabiduría que está en cada uno de nosotros, no nada más en mí, no nada más en ti, sino está en todos nosotros. Lo que tenemos que hacer es trabajar
para concientizarnos de esa sabiduría y poder armonizarnos. Entonces, de esa forma, podemos saber más cosas todavía de las que pudiéramos aprender leyendo un libro. Yo no estoy descartando los libros para nada, pero son de mucha ayuda, pero y tienen conocimiento, pero la sabiduría vive en cada uno de nosotros. Cuando nos hacemos conscientes, allí simplemente la vivimos y la sentimos y decimos, yo sé estas cosas y siento que las sé y seguro que son así. ¿Cómo? No lo sé, a veces decimos, pero es porque está en el alma. Entonces, y eso de Dios castigador y eso, pues no. Nosotros somos los que nos castigamos con lo que, como ustedes mencionaron, con nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, Dios solo nos dio, Dios solo es amor. Eso desde siempre. Y nuestra alma también es amor. Lo único que tenemos, bueno, que estamos aquí para eso, para ponernos conscientes y descubrir esa hermosura que vive dentro de nosotros y de esa, ¿verdad? Belleza, hermosura y de esa sabiduría que todos la tenemos. Ahora tampoco uno es mejor que el otro porque a lo mejor tiene más conciencia de esa sabiduría. No, todos estamos en un proceso. Y también no se sugiere, bueno, para mí, a mí no me gusta que me impongan y tampoco me gusta imponer. Quiero que me respeten y también quiero respetar. Y los entiendo y los comprendo y respeto las diferentes religiones, las diferentes creencias y las culturas. Pero bueno, Dios es amor, no es un Dios castigador, somos nosotros. Y por eso es que pasan situaciones con nosotros a nivel personal, familia, y a nivel nacional, a nivel mundial, pero también mencionaron ustedes, pero no es que sea bueno o malo. En realidad, dentro de la espiritualidad y el misticismo que la cábala es parte de la espiritualidad, en realidad no, hablando en términos espirituales, nada es malo, porque lo que ponemos o etiquetamos como negatividades, como es lo del ego, la envidia, eso nos puede ayudar para nosotros armonizarnos y concientizarnos de esa energía, de esa conexión, de esa sabiduría y de esa belleza. Transformando, no quitando, no desapareciendo, porque como la noche y el día, quitamos uno de esos dos, se desbalancea todo. Entonces, esto no es de voy a quitarlo, voy a borrarlo. No, hay que transformarlo de lo que se etiqueta como negativo a positivo o de lo que se etiqueta como malo a bueno. Eso es como se dice, ¿verdad? En el misticismo y en estos tipos de enseñanzas es cuando te conviertes en el maestro de tu vida, porque te pones a transformar. No desaparecer, transformar esas etiquetas malo, negativo o negativo a bueno, a positivo. Transformamos, nos convertimos en maestros de nuestra vida. Es así como nos convertimos en maestros de nuestra vida. O también se le llama alquimista. Un alquimista lo que hace, transforma. En este término místico, espiritual, es un alquimista. En término místico, que hace estas transformaciones. Y me encantó, se pone esto caliente, pero aquí vamos a estar, digo, ¿qué opinan ustedes? Los voy a dejar el próximo jueves
Estamos otra vez, continuación, y también yo quiero decirles que la próxima presentación que va a haber este sábado a la 1 de la tarde, hora del este, y hora de México, 11 de la mañana, tiene mucha conexión con lo que estamos hablando. Así que los invito a que estén presentes y el jueves tampoco falten. Queridos Carlos, Luis, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, quiero dejarles saber que estas dos personas, Luis y Carlos, son personas que han tenido su buen recorrido estudiando este tipo de enseñanzas y practicándolas también. Y para mí ha sido un honor muy grande que ellos estén aquí participando con nosotros. Gracias. Igualmente contigo. A pesar de tu juventud, ¿no? Tu edad, que a veces eso no significa, pero aparentemente nada, pero sí, tú también has hecho un buen recorrido en este sendero, a pesar de tu edad. Gracias a ti también por todo, ¿eh? Bueno, yo también quiero agradecer este espacio, Aure. Nada más quiero, para despedirme, quiero decirles que recordemos que somos seres imperfectos, pero que somos perfectibles. Es la tarea que nos toca hacer. Con eso me despido. Muchísimas gracias. Para Hasta la mí esto próxima. fue una fiesta en término místico, Un banquete. un banquete. O sea, al estilo terminología salvadoreña, ¿verdad? Sí, también. Banquete. Sí, sí. Pues es alimento para el alma, es alimento para nuestro espíritu. Realmente son temas eternos, es sabiduría eterna, difícil muchas veces de entender y más difícil de explicar. Pero bueno, creo que lo que damos lo hacemos con mucho amor, te he visto, Carlos, y eso es lo importante, darlo con amor. Sí, con Tal mucho vez amor. no tengamos las palabras de un orador así de muchos vuelos, pero lo que demos, lo demos con amor y creo que con eso se diluyen tal vez hasta algunos errores. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Dicen calidad, no cantidad. Y bueno, nuestra intención, pues, lo damos desde el corazón. Eso mismo. Sí, pues, Un abrazo. Pues ya tenemos este medio que nos unimos desde los diferentes países. Luis está en México. ¿En dónde, Luis? ¿En Pachuca? Sí, en Pachuca. En Pachuca. Estoy en Yo lo conocí en el Estado de México. ok. Allá hace 29 años. Wow. Eh, Wow. En el 93. Estaba yo jovencita, David. Y Carlos, pues también llevamos un buen rato. 2002. Por lo menos casi 2 décadas también que nos conocimos aquí en Brooklyn, New York, pero ahora él está viviendo en Chicago. Exacto. En el 2. Bueno, pues Muy bien, Carlos. un abrazote con mucho cariño y no se lo pierdan el próximo jueves, ¿cierto, Carlos, Luis? Así es correcto. Ahí estaremos. Sí. Un abrazotote. Mandemos un abrazotote con mucho cariño a todos los que nos están mirando. Ok. Claro que sí. Y que sepan que no están solos, que estamos unidos a través de esa mente universal, de ese gran Dios. Ese es Igualmente. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Tu mensaje. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego.